participantes hasta de México. Extraordinario. Felicitaciones por ello. Sí. Bueno, porque ahí que decía, una participante de México. Bueno, bienvenida. Y bueno, vamos a ver, seguramente las leyes en México no son en mucho distintas de las que están acá. Entonces, la idea es, yo decía, revisitando la ley 14346, que es una ley vieja, pero es decir, la idea es tratar de ver a partir de esta ley, sacarle el mayor jugo posible en pos de los derechos de los animales, expandir la conciencia aún en la aplicación de la ley 14346, porque hay veces que los jueces, en vez de hacer activismo judicial, hacen desactivismo judicial, van para atrás, y las interpretan en forma restrictiva, para atrás, no la aplican, no la consideran viable. O dicen Bueno, que no, es un tipo penal difícil de comprender. claro, tiene que ser una persona con conciencia. Entonces, expandamos esta conciencia y veamos a qué más se puede aplicar la ley 14346 que no estamos viendo, que sí se podría aplicar. Entonces, con lo que tenemos, hagamos lo mejor que podemos con lo que tenemos y veamos en qué se puede criticar la 14346 para ir avanzando en pos de un proyecto de ley, que hay muchos proyectos de ley. Bueno, ¿qué se puede mejorar de la 14346, esta ley tan vieja? Y yo decía, en pos del principio de fraternidad universal, porque ya van a ver que termino con una cita acerca de generar un espacio en un mundo, en un cosmos, donde todos seamos parte, que no seamos un rey, el ser humano no sea un rey sobre los animales, y que todos seamos seres vivos que se respetan, en pos del principio de fraternidad universal. Bueno, que la ley esta sea un elemento, una herramienta más. Entonces, en primer lugar, ¿no? Partamos del primer lugar, la ley 14346. Ah, yo tengo que hacer así para que funcione la animación, mira. ¡Ja! Bueno, animación. Esta ley es la segunda ley que tenemos en Argentina, porque antes tuvimos otra en 1891. Esta ley que tuvimos en 1891 era la época de Sarmiento, que parece ser, dicen, que era favorable a los animales. Parece que era favorable a los animales, pero no a las personas originarias, a un montón de gente más. A los animalitos sí, pero a la gente originaria, a la gente pobre, esos no. Bueno, pero dice que era la ley Sarmiento, que era la ley 2876 de 1891. Después vino la ley que tenemos actualmente, que es la 14.346, que es del año 54. ¿Cuánto hace del año 54? Casi 70 años. Y esa es la ley que tenemos. Es la ley que habla de la crueldad y el maltrato a los animales. No habla de animales no humanos, a los animales. En ambos casos, dice que el delito de crueldad y maltrato solamente le corresponde a este delito de 15 días a un año de prisión. 15 días a un año. O sea, puedo torturar a un perro o a cualquier animal, lo puedo torturar, lo puedo despellejar vivo, y solo me va a tocar de 15 días, a lo mejor, qué sé yo, 30 días, nada más, y me largan a la calle de vuelta. Mejor dicho, ya vamos a ver que te largan a la calle de entrada nomás. De 15 días a un año de prisión. Lo que no ven todos estos es que lo que me hizo ver la doctora Domínguez un día cuando hablé con ella, es que el FBI tiene un estudio hecho que dice que el que ha sido maltratador de animales va a ser maltratador de ser humano. Entonces, no corresponde que le den un tratamiento tan banal, de 15 días a un año de prisión y nada más. Tal cual. Además, sí, es como bien dice, se va a considerar de la misma forma si no alimentan de calidad, cantidad suficiente que alguien que, por ejemplo, despelleja vivo a un animal. A un animal. Ahí yo he visto unos casos y traigo, no sé si los traigo acá en el PowerPoint, pero los puse en el documento ese que le mandé a la doctora Domínguez, que lo va a subir a la plataforma. Entonces, vamos a ver, resulta que la ley 14346, en el artículo 1 dice, bueno, habla de 15 días, como dice acá, vamos a ver, 15 días a un año de prisión al que cometa crueldad o maltrato, ¿no? Entonces, crueldad y maltrato, dos figuras, crueldad y maltrato. Y sin embargo, las dos figuras están tratadas igual, de 15 días a un año de prisión. Primero entonces tenemos maltrato animal, en el artículo 2. El tema es que el artículo 2 establece una enumeración.
Dice, será maltrato animal esto, y esto, y esto, y esto. Y para los que hacen penal, yo hago derecho laboral, no hago penal, pero la tengo re clara de que en el derecho penal, el tipo penal, solamente con este tipo penal corresponde esta pena. Si no se cumple el tipo penal, no hay pena. Y entonces, si yo establezco una enumeración y no establezco un concepto, me va a pasar que si el caso no entra en la enumeración, va a ser, o sea, van a considerar que corresponde la absolución, porque no entró en la enumeración, en Claro, el tipo penal. ¿Mm? y además, Bueno, entonces, perdón que la sí, interrumpa, doctora, sí, pero algo que sí, nos pasa a muchos abogados que ejercemos así el derecho animal, además, digamos, rogando que el fiscal que entre, digamos, que toca en la causa, lo considere por el principio de oportunidad que tienen generalmente los códigos procesales, lo considere oportuno y haga la apertura de la causa, porque si no, si él considera que no se establece el tipo penal, directamente la ley va la... a ser archivado, va a ser Exactamente. archivado. En definitiva, lo vamos a ver después, que resultan realmente activados los casos que reciben prensa, los casos muy evidentes, los casos muy crueles. Pero hay otros casos que no son tan crueles y siguen siendo crueldad. Vamos a ver cuáles son esa enumeración. El artículo 2 habla de este tema de la alimentación en cantidad y calidad suficiente. Habla de asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo simple estímulo, le provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Entonces, ese tipo penal me deja abierto, que los hagan trabajar, que les hagan estímulos, puede haber estímulos, porque simple estímulo sí admite, y no es tipo penal, y que le provoque castigos que sean necesarios, porque dice innecesarios castigos. O sea que si es un castigo que es necesario, no entra en el tipo penal. Bueno, entonces vemos acá cómo está todo puesto desde el punto de vista más bien del ser humano, más que de la sensibilidad de ese animal que recibe el estímulo, el castigo o la sensación. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas, sin proporcionar descanso adecuado. Bueno, ¿cuál es esa jornada excesiva? Porque el ser humano tiene una jornada de 8 horas. ¿Cuál es la jornada excesiva para el animal? ¿Y por qué lo puedo hacer trabajar? ¿Y en qué? No te lo enumera. Después también, otros casos es emplearlos en el trabajo cuando no estén en el estado físico adecuado. Ese es un tipo muy abierto que puede dejar de, bueno, no estaba en el estado físico adecuado. Bueno, demuéstreme qué estado físico es el adecuado o cuál no. Estimularlos con drogas, pero fíjense que pone la excepción. Se puede estimular con drogas cuando se persiguen fines terapéuticos. Entonces vemos ahí que ese caso no sería maltrato animal, si yo persigo fines terapéuticos. Y si le dan de más la droga, y si los estimulan con drogas, a lo mejor para calmarles el dolor causado por un exceso de ejercicio, que realmente era una parte del maltrato, o sea, ¿hasta qué punto se lo puede estimular con drogas? Emplear animales en el tiro de vehículos, pero dice cuando excede notoriamente sus fuerzas. Quiere decir que ahí me está dejando afuera del tipo penal el uso de las TAS, la tracción a sangre, cuando no excede sus fuerzas. Ahí está la discusión acerca de las TAS, la tracción a sangre. Bien, quiere decir entonces que sí, lo que yo decía es que lamentablemente en la forma que está redactado este artículo sí admite la tortura de animales para investigación, porque dice cuando no lo permite cuando es no lo permite cuando no tiene un fin determinado, pero sí lo permitiría para investigación o para fines medicinales. Admitiría las TAS, la tracción a sangre, salvo que exceda las fuerzas. Admitiría usarlos para si es para simple estímulo, o sea que se podrían usar, ¿cómo se llama eso que usan los, bueno, ni que hablar, de las que significa Ese, látigo, las espuelas, escuela. admite tener a los animales encerrados o en zoos, en zoológicos, en la medida que no se produzcan las situaciones de los otros incisos. Este es el artículo 2 del maltrato. Bien, bueno, y el mascotismo. El mascotismo, que significaría tener animales que en realidad tienen que estar en su estado natural y criarlos en sus casas. Por ejemplo, animales hasta en peligro de extinción, o animales zorritos, o hay cosas que parecen hasta en Facebook y en YouTube muy simpáticas, donde tienen un puma, un animal, y los tienen de mascotas en sus casas, que entonces como no implica, como incluso los tienen con cariño, los tienen bien y qué sé yo, pero en realidad son animales más salvajes, que no tendrían que estar convertidos en una mascota.
Claro, y eso Bueno, en realidad entraría dentro de lo que es sufrimientos innecesarios en los animales también. De hecho, acá, bueno, yo estoy en la provincia de Entre Ríos, hace 3 semanas atrás me mandaron un mensaje en forma, perdón que le interrumpa, hago esta sí, acotación nada más, me mandaron un mensaje privado anónimo, porque no me quisieron decir ¿quién quién era? era, pero sí estaba el número de celular, diciéndome que había una casa que tenía un zorrito encadenado desde hacía ya como un año. Bueno, yo lo que hice fue comunicarme con la municipalidad. En la municipalidad hablé con la asesora legal, que digamos se encargó de hablar con digamos, quienes controlan los locales, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No me sale Sí, sí, específicamente el nombre. sí. Y bueno, estuvieron hablando con policía de fauna también, le hicieron un allanamiento en la casa, le retiraron al animal y lo pusieron ahora en una reserva que está acá cerca. Y bueno, el zorrito en teoría, digamos, sigue ahí en la reserva esa, no volví a consultar a los otros días, pero digamos, no continué consultando porque ya me habían dicho que estaba ahí, que es una reserva que está bastante cerrada, entonces dentro de todo está en un ambiente que es, digamos, del Estado protegido y además natural. Claro, claro, me parece muy bien. Es que vos haces una tarea, no sé, yo te admiro mucho. Bueno, Bueno, usted también, Doc, porque usted también. bueno, no nos tiremos con flores. Este, lo decimos después. Bueno, entonces el mascotismo. Yo decía, el mascotismo como que no estaba en el maltrato animal. Bueno, Sigo sucede con el power. con los erizos, por ejemplo, que los erizos es un animalito que es salvaje, por decirlo de alguna forma, y sin embargo hay muchas personas que lo tienen como animal Como compañero. animalito, sí. Sí. Bueno, entonces yo lo que decía es, lamentablemente el artículo 2 de la 14346 no hace una definición genérica del maltrato. Entonces me fui a otros lugares, a la doctrina, a ver cómo se definía el maltrato, y encontré que, por ejemplo, encontré unos papers de autores españoles que dicen que malos tratos implicarían los casos en que se infringen ciertas obligaciones en relación con los animales no humanos. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, por lo Ok, menos yo sí la bien, les agradezco por contestar. Serían los casos que se infringen obligaciones en relación con los animales no humanos. Obligaciones tales como el tema del alimento y el agua, que lo acabamos de decir, proporcionarle un ambiente adecuado, cuidar su integridad física y no dañarlo, suficiente espacio y compañía. Bueno, esos serían los casos de maltrato. Ahora vamos con los casos de crueldad animal, que están en el artículo 3. Pero como hemos dicho recién, lamentablemente la ley lo considera, lo pone en pie de igualdad, porque por más que lo usa para distinguir, para definir o para enumerar más bien, pero después a todo le aplica lo de 15 días a un año. ¿Cuáles casos de crueldad animal existirían? ¿Qué se considera acto de crueldad? Asesinato. Sí, muy bien. Acá me está faltando, me está faltando, ya veo si encuentro la otra que me... Ah, está, empiezo por ahí. También, en el artículo 3 se hace una numeración, Ahí. y en esta numeración se habla de la vivisección, pero fíjense otra vez la excepción, con fines que no sean científicamente demostrables, dice, o en lugares o por personas que no estén autorizadas para ello. Y entonces yo me acuerdo que yo cuando tenía 12 años tenía que llevar un sapo a la escuela. ¡Qué barbaridad! De solo recordarlo me quiero morir. Gracias a Dios, mis compañeras de la escuela me dijeron, en la reunión de los no sé cuántos años, que yo agarré el sapo y lo tiré por el inodoro y se fue el sapo. Había que llevar el sapo a la escuela y destrozar el pobre sapo vivo, o no sé cómo, ¿para qué? Para nada, porque ¿qué puede ver un niño en la escuela? Bueno, la cuestión es que nos hacían llevar un sapo a la escuela, claro, eso hace 35 años o más. Tenía que llevar un sapo a la escuela para abrirlo, para hacer vivisección, que realmente no era para nada científica, porque no me vas a decir que unos niños de 13 años y todos tienen que llevar un sapo para hacer eso, por favor. Era una cosa terrible. Así que vivisección con fines que no sean científicamente demostrables. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, o sea, otra vez la excepción, marcación o higiene de la respectiva especie animal. Y ahí estamos viendo el antropocentrismo de la norma, porque en realidad se fija en que, sí, está bien, mutilar al animal no, pero si es para bien del ser humano, para investigar y todo eso, sí.
¿Es? Entonces lo ves desde el punto de vista del ser humano, del animal humano, y no del animal no humano, que es el que está sufriendo. Intervenir quirúrgicamente a animales sin anestesia, o sin ser médico veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico y operatorio, salvo caso de urgencia. Y ahí yo me acuerdo de cuántas operaciones que se le hacen a los cerdos, porque se consideran que tienen órganos parecidos al ser humano, para investigación, realmente con una investigación que no está comprobado que sea científicamente cierta, y realmente, muchachos, busquen otra forma, porque hay miles de formas de buscar, hay formas virtuales de investigar ese tema, y no hacer sufrir un animal no humano. Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica. ¿Cuál es el grado superior en la escala zoológica? Si hoy en día se habla de que esa langosta tiene sensibilidad, y vos le echás al aceite hirviendo o al agua hirviendo. Animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. O sea, eso te deja abierto a que investiguen con ratas y con todo tipo de animales. Se considera acto de crueldad abandonar a sus propios medios a los animales, utilizados en experimentaciones, pero no me habla de abandonar en general. O sea que considera acto de crueldad cuando yo lo he usado para experimentar y después lo abandono. Pero no cuando lo abandono después de haber sido mi mascota de mi casa. Me parece que también está faltando algo. Causar la muerte de animales grávidos. Acá me contaba la doctora Domínguez que había gente que abogaba por la esterilización de animales, aun cuando estuvieran grávidos, lo cual es terrible. Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal. Y dice, otra vez la excepción, salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan en la explotación del nonato. Otra vez el punto de vista antropocentrista, lo voy a usar para hacerme cremas para la piel, para tener una piel hermosa, porque utilicé los nonatos de los animales. Lastimar y arrollar animales intencionalmente, quiere decir que cuando yo lo lastimé y lo arrollé, no intencionalmente, no entré en el tipo penal. Claro. Causarles torturas y sufrimientos innecesarios. O sea que sí puedo causar tortura y sufrimiento necesario. ¿Necesario para quién? Realizar actos públicos o privados de riñas. Bueno, esa parte me interesa porque creo que nos pone en diferencia con otros países. Entonces se prohíbe la riña de animales, la riña de gallos, las corridas de toro, dice así, las novilladas y las parodias. Y yo estoy pensando en la famosa, esto que se hace doma y folclore, y en la doma, ¿qué es lo que se hace con la doma? Se toma el animal, se lo asusa, se lo lastima, se usa el látigo, se lo enloquece, para demostrar así que valentía, hombría. Dice, en casos en que se mata, hiera u hostiliza a los animales. Realmente la doma cae bajo esta situación. Acto público en que se hiere y hostiliza a los animales. Además de ser un acto que, digamos, la gente se está burlando de ese animal, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, así es. Bueno, traje a colación también esto, que se está viendo, el otro día veíamos en un grupo que tenemos de gente de derecho con los animales, veíamos una página de Facebook dedicada a la zoofilia, no sé si lo viste. Sí. Una cosa increíble, hacía la propaganda de la zoofilia y decía que era una forma más de amor, y mostraba incluso imágenes que eran terribles de genitales de animales, y lo mostraban como algo apetecible, diciendo cosas, imagínense, diciendo cosas, y que Facebook no había hecho nada. Entonces nosotros todos le pedimos a Facebook que lo diera de baja, cosa que no sé si hizo, porque la zoofilia es la vejación del animal y es una forma de crueldad animal. Justo tenemos a la doctora, perdón que la interrumpe, doctora, justo está la doctora Ivalú Turnes, que fue ella quien, digamos, quien llegó a esa condena, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿De este caso que está acá, en La Pampa? Sí, justo. ¡Ay, qué bueno! Porque yo lo encontré ahí en Microjuris. Me pareció un caso importante, un caso... Sí. Contalo. No, yo acoté nada más que estaba la doctora justo Ivalú Turnes acá, que... Bueno, ¿y está acá? Sí, está acá en el Bueno, que lo cuente ella, ¿qué le voy a contar yo? A ver, a ver, busquémosla. ¿Dónde está? Ivalú, ¿Dónde está? ¿estás? No sé si está, porque está, digamos, está presente. Hola, a ver, ahí está. Bueno, ¿no nos querés contar el caso de zoofilia? Yo lo vi en Microjuris, lo pensaba poner acá.
Sí, contanos. Sí, ¿Cómo? hubo dos. Lo que pasa es que el Ah, primero tuvo condena efectiva, sí, pese a que fueron 11 meses, pero fueron de condena efectiva, de efectivo cumplimiento. ajá. Pese a que tenía 75 años. ¡Ah! Fue como ¡Qué todo barbaridad! todo un logro, sí. ¡Qué Y bárbaro! era un ser, no sé cómo llamarlo, que violaba perros o perras en Sí. forma sistemática, Ay, Dios mío. pero había tenido solo una denuncia y había Sí, sido sobreseído pese a que había mucha prueba. Y sí, bueno, yo ni sabía todo esto, me enteré porque era en un barrio residencial que está cerca de Toay, que no está en Santa Rosa, sí, estrictamente. sí, sí. Hola, hola. Incluso había tres alariles que a mí me sirvieron como testigo en una quinta al lado, porque es una zona. Ajá, ajá. Hola. Creo que se, ¿Se cortó? sí, se corta, Doc. Sí. Ay, se fue, me parece. Sí, se ¡Qué le debe. interesante! Ah, no, está todavía, Interesante. pero se corta un poco la A señal veces pasa. Yo tengo alumnos los viernes por Zoom y es cuando uno se conecta y tiene inestable la de conexión. conexión, sí. Bueno, seguimos. A ver, ¿está la doctora? ¿Estás? Hola, hola. ¿No? Bueno, yo les digo lo que yo leí Bueno, en sí, Microjuris. correcto. Que dice que el señor este, que parece ser que ya lo venía repitiendo, como cuenta la doctora, interesantísimo, hizo ingresar una perrita que estaba en la calle, le cortó el pelo en la zona genital, que es lo que yo había visto en ese el grupo de Facebook, que mostraban los genitales, pero una cosa horrorosa. Y en esa misma área le realizó maniobras que la lesionaron, probablemente, no sé, la habrá violado, una cosa terrible, y le produjeron dice así la sentencia, un sufrimiento innecesario y con inclinación perversa en la acción. No me gusta eso de con inclinación perversa en la acción, porque puede crear la idea de que siempre tiene que haber inclinación perversa en la acción, cosa que la inclinación perversa es un estado de la mente que es imposible de probar. Simplemente con el hecho de que lo haya hecho, no me importa si fue perverso o no fue perverso, para mí es un acto de crueldad. Y en este fallo se dijo que conforme surge de un certificado veterinario y hay una descripción de heridas que exteriorizaron, que los daños sufridos por el animal fueron producto de una acción positiva y deliberada de este señor. Porque resulta que este señor había dicho que como que se había automutilado la perra, una cosa que nos toma por tontos a todos. Decía que se había autoprovocado el mal la propia perra. Entonces, el juzgado lo consideró prueba más que suficiente para determinar la conducta dolosa del imputado. Este es un caso del año 2012, que estaba en Microjuris, Sí, que lo puse también en el documento que les acabo de decir. Yo lo que decía es, tratemos de obtener una definición genérica de lo que es crueldad. Otra vez, el artículo 3 es una enumeración, y no tendría que ser una enumeración porque nos obliga a eso, a decir, bueno, si no entró en la enumeración por el principio de indubio pro reo, y no entró en esos 8 casos, no va a ser crueldad animal. Hay otras jurisdicciones, como juzgados de España, este es un juzgado en Baleares, donde se la definió así, como la complacencia en el sufrimiento o dolor del animal, en forma, otra vez, el aspecto antropológico, otra vez en forma gratuita e innecesaria, y que si fuera necesaria la complacencia del sufrimiento no sería crueldad. Bueno, digamos, la crueldad es la complacencia en el sufrimiento y el dolor del animal. Eso como definición genérica. ¿Cuál sería el bien protegido? Algo adelantó la doctora Domínguez, que dijo que era un conjunto de bienes protegidos. En mi caso, además recuerden que no soy penalista, puedo ver que claramente el bien protegido es la integridad física y psíquica del animal, lo cual fue revolucionario para los años 50 y aún sigue siéndolo hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil y Comercial todavía considera al animal como una cosa semoviente, es decir, una cosa que se mueve por sí misma, como si fuera una cosa con rueditas. Eso es el animal, una cosa para nuestro Código Civil. En cambio, esta ley del año 54, penal, toma en cuenta que el animal es la víctima. El animal es el que sufre todo esto, y si el animal sufre todo esto, se recibe esta pena. Entonces, es como más revolucionario. El animal es considerado una víctima y no una cosa. También, en la ley 14.346,
lo importante es, no se protege, porque ahí parece ser que en España, yo estuve viendo de algunos autores, es importante que no se haya herido la sensibilidad del espectador. O sea, cuando se hirió la sensibilidad del espectador es cuando se produce la crueldad o maltrato animal. ¿Qué me importa el espectador? Si lo que importa es la sensibilidad de ese animal y no del espectador. ¿Me entienden lo que les digo? En la ley española, para el tipo penal, se requiere que sea en determinados casos cuando se ha herido la sensibilidad del público. En nuestra ley no importa que se haya herido o no la sensibilidad, que se haya hecho en público. Lo importante es que se haya causado ese mal y ese daño a ese animal. Entonces lo que se protege no es la sensibilidad del ser humano que lo está mirando o que lo está pensando, sino la sensibilidad de ese animal que sí lo sufrió. Nuevamente, el animal es la víctima, y es el bien jurídico, la integridad física y psíquica de ese animal. Bueno, seguimos con el animal como víctima, una víctima del delito. Acá me permito recordar lo que ya seguramente hemos visto varias veces a lo largo de este taller, que es la Declaración de Cambridge, que estableció que a pesar de que no hay supuestamente un neocórtex, que es una parte del cerebro del animal, eso no impide que ese animal pueda experimentar estados afectivos y que tengan estados de conciencia, tienen conciencia y tienen comportamientos intencionales. Entonces no somos los seres humanos los únicos que tenemos conciencia. Entonces si yo le estoy causando un daño y un dolor, el animal sabe y lo siente, y realmente tiene conciencia de que le estoy causando eso, además de que le duele, tiene conciencia de que le duele. Y entonces eso, con mayor razón, debe ser un bien jurídicamente protegido por la ley. Mi reflexión, quisiera ver cómo mejorar la ley 14346. Por un lado es una pena muy acotada, de 15 días a 1 año. Ahí dijo la doctora que, gracias a Dios, en ese caso concreto de zoofilia, le habían dado la pena de cumplimiento efectivo. 11 meses tuvo que ir a la cárcel ese hombre, espero. Pero, sin embargo, si la persona no es reincidente, el artículo 26 del Código Penal dice que cuando no se excede los 3 años, no habrá condena de cumplimiento efectivo. O sea que, como dicen cierta gente dice, entran por una puerta y salen por la otra, y para seguir maltratando animales. No habrá, lo que también me parece malo en este tema de las penas, es que no se establece una pena de inhabilidad, porque tendrían que ser inhábiles para tener un nuevo animal. Se les tendría que prohibir tener un nuevo animal, un animal no humano en sus casas, porque los van a volver a maltratar. Tendría que haber la forma de registrar esto y decir, bueno, usted, qué sé yo, por tanto tiempo va a ser inhábil de tener un nuevo animal no humano a cargo suyo. Otra cosa, en cuanto a penas accesorias, así como existe en este momento para todos los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a lo largo de Argentina, lo digo también para la compañera que es de México, en Argentina, a raíz de un acto de femicidio, mataron a una joven que se llamaba Micaela. El año pasado instituyeron como obligación que todos los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de todo el país tienen que hacer un curso que se llama Curso Ley Micaela, donde se los concientiza de los derechos de la mujer, sobre todo de la perspectiva de género, no solo de la mujer. Entonces se lo concientiza de eso y de no generar un maltrato. Entonces acá tendría que haber un taller. Como acá hubo un animalito que se llamó Rubio, que lo arrastraron y que fue famoso el caso, yo digo, un taller que se tendría que llamar algo así como Recordando a Rubio. Un taller que estas personas que han maltratado a un animal lo tengan que hacer, de conocer todos estos derechos y tomar conciencia de lo que es el animal, la sintiencia del animal y de que no lo tienen que hacer nuevamente. Y también que haya una multa importante para estas personas y que esa multa tenga un fin, que ese fin sea no el fisco, sino que vaya a parar a entidades protectoras de los derechos de los animales. Esa es una propuesta sobre la ley 14346. Otra propuesta que yo veo es que en la ley 14346 no se prevén medidas cautelares que se podrían tomar respecto a esta víctima, más allá de que algunas veces los jueces las han aplicado las medidas cautelares. Y traigo a colación un caso de ahí de la ciudad de Buenos Aires, en los que en un caso determinado un perpetrador pretendió que le entregaran el animal de vuelta, porque decía que era una cosa de él.
Entonces, en ese caso, se dijo lo siguiente, vamos a ver si lo puedo ver acá. En ese caso se dijo que a fin de garantizar la protección de los animales, era una señora que maltrataba o que los tenía en forma acumulada y no les daba alimento, y se dijo que a pesar de que la acusada se consideró inimputable y se iba a archivar la causa por esa razón, los animales no se lo iban a entregar, porque los animales, dijo, deben ser entregados en adopción en razón del estado de abandono en que se encontraban, y dijo también, se categoriza a los animales como sujetos de derechos, que no implica asignarles la titularidad de los mismos derechos que tienen los seres humanos, pero que sí se procura reconocerles derechos propios a los animales no humanos, como parte de la obligación de su derecho a que les respeten la vida y la dignidad de un ser sintiente. Me parece bárbaro ese fallo, un fallo así como accesorio del otro, porque en lo fundamental dijo, bueno, la señora era inimputable, archivemos la causa, pero los animales son seres sintientes, los animales son seres que tienen derechos, son sujetos de derechos, y como tales vamos a respetar su vida y su dignidad. Y es un fallo... Sí. ¿Cuál es el nombre como para poder buscarlo? Pero como viste que siempre estos fallos como para ocultar, guardar el anonimato y no darles vergüenza a los imputados, le ponen iniciales. Bueno, este se llama Incidente de Apelación en Auto GBR, infracción de la ley 14346, de la Cámara de Apelaciones Penal contra la Nacionalidad de Falta, Sala 1, de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre del 2015. Y lo he citado en total, con su numerito y todo, de microjuris, en el documento que les he enviado. Fantástico, fantástico. Que se ve ahí, ven, no sé si ven mi cursor, ahí se está viendo. Sí. Ay, bueno, ok, ya se me fue la paz. Sigo. Entonces, otra reflexión sobre la misma ley 14346 es que no prevé el tema de los delitos culposos y dolosos. Y entonces hay veces que te pueden decir, bueno, yo lo atropellé, no le causé daño, porque quise. No fue a propósito. Entonces, bueno, ¿qué? ¿No va a entrar en el tipo penal? Cuando vos le causás un daño a una persona, puede ser culposo o doloso. En cambio acá pareciera que por las definiciones y la enumeración que da, no definiciones porque ya hemos dicho que no define, sino por la enumeración que hace, parece que siempre fueran acciones dolosas, acciones voluntarias. Sin embargo, hay que expandir nuestra conciencia y la de los jueces que analizan esto, y ver que, por ejemplo, dejar encerrado un animal y no volver más por unos días, no puedes decir, no quise que se afectara al pobre perrito. No, bueno, vos tenés que preverlo. Es un hecho doloso. Dejarlo sin comida ni agua suficiente, o te demoraste y no volviste a tu casa, en vez de 5 días demoraste 7 días. Bueno, es problema tuyo ese, vos no lo previste esto, no puedes decirme que no es un hecho doloso. Tenerlos encadenados en los lugares donde no pueden ejercer sus funciones naturales, ¿cuánta gente hay que los tiene encadenados en el fondo de la casa? Todo esto no son hechos realizados sin querer o por descuidos, no pueden permanecer impunes. Y me parece que todo esto amerita un estudio profundo acerca de la posibilidad de un hecho culposo o doloso, una graduación que se haga. No puede ser que todo sea lo mismo, 15 días o un año. ¿Qué resultado da esto? Que los jueces no le dan importancia y los fiscales, como ha dicho la doctora, dicen que no da mérito como para iniciar nada. Bueno, entonces, ahora yo digo, los casos de maltrato y crueldad que no vemos, y cómo podemos expandir nuestra conciencia y decir, bueno, estos casos también están dentro de la ley 14346. Yo lo comparo con esto, miren. Primero, la esclavitud. Hasta mediados del siglo XIX era normal la esclavitud. Nadie iba, por ejemplo, a interponer un amparo porque a un esclavo le faltara alimento o abrigo, o porque le pegaran a un esclavo. Nadie iba a hacer nada porque era la cosa, propiedad de ese dueño, de ese amo. Otro, la violencia doméstica, más cerca. Hasta el dictado de las leyes de violencia familiar, no había que meterse mucho entre los esposos. Yo ahí pongo en el documento que te he enviado, doctora, un viejo dicho que decía mi mamá en italiano, que decía, intra moglie y marito, ni aunque un dito. Entre entre la mujer y el hombre, no decir nada. Lo que pasara en la familia adentro, no había que decir nada. Intramoglie marito, ni aunque endito. Cuando había actos de violencia familiar, vos la podías ver a la señora que venía con el ojo en compota, y bueno, fue el fulanito. Se ve que la quiere mucho porque le pega, qué sé yo.
Era normal, nadie denunciaba además, porque no te vas a animar a denunciar. Cosas que no veíamos. La esclavitud, la violencia doméstica. Otro ejemplo, el castigo a los niños. Hasta la Convención de los Derechos del Niño, hasta la Ley 26061, y aún hasta ahora, hasta el año 2015, el Código Civil y Comercial nuestro, el artículo 647, era normal que un padre o una madre le pegara a su hijo. Y formaba parte de la educación. Es más, en la Biblia está, dice, porque como te quiero, hijo mío, te corregiré. Y con el te corregiré, ahí entran los golpes, cualquier cosa. Encerrarlos. Y nadie podía denunciar ni meterse. Lo que yo digo es cosas que no veíamos, maltratos que no veíamos. Esto es lo que antes no veíamos. Y yo lo que digo es, está cambiando la conciencia ahora. Ahora estamos viendo cosas que no veíamos antes. Hay una nueva conciencia, por ejemplo, hay mucho más veganismo, o por lo menos mi estadio, el mío, pobrecito mío, yo estoy en un estadio de vegetarianismo. Hay mucho más vegetarianismo, mucho más de decir, yo no voy a ser cómplice de que maten animales. Y eso yo tengo que agradecer a la doctora Domínguez, a AFADA, ellos me hicieron tomar conciencia. Porque yo no era vegetariana hasta hace un año, y ellos me hicieron tomar conciencia y decir, yo no quiero ser cómplice de que golpeen más a ningún animal, de que golpeen hasta morir a ningún animal. Se va tomando conciencia de a poco. Dentro del y aún dentro del paradigma, porque digamos, yo estoy ahora en el paradigma vegetariano, pero hay un paradigma carnívoro que dice, bueno, yo fui criado así, tengo que comer carne, porque fui criado así, si no me da hambre, no es lo suficiente para mí, etc. Es el paradigma carnívoro, ¿no? Pongámosle así. Dentro del paradigma carnívoro también se están empezando a ver cosas que antes no se veían. Entonces, ¿qué se pueden ver? ¿Qué es lo que podemos ver aún dentro del paradigma carnívoro? Miren, había hacer cling, ahí está, incluso para los carnívoros. ¿Qué podemos ver? Podemos ver cosas que son indiscutiblemente de crueldad animal. Podemos ver que no solamente sufren físicamente, porque antes se consideraba, bueno, es físico, pegarle o falta de comida. También sufren psíquicamente los animales. Por ejemplo, este tema de estar atados todo el tiempo, estar sin la familia, sin la persona con la que se ha acostumbrado a estar solos en un fondo, sin ninguna compañía, eso también es maltrato animal. Además, hay formas de muerte que son especialmente violentas. Esto también lo pueden ver incluso en la gente carnívora. Por ejemplo, las langostas. Si uno lee cómo mueren esas langostas que te dan después para comer, no, es inenarrable. No se puede entender que uno pueda aceptar una cosa así. Entonces, hay cosas nuevas que podemos ver y que pueden caer dentro de la 14346 y que antes estaban naturalizadas. El traslado y la vida en hacinamiento que llevan los animales cuando los llevan a matar. Suponete, bueno, sí, yo soy carnívoro y necesito que los maten para poder comerlo, pero tengo que aceptar que sean hacinados de esa manera y tengan esa vida y esa muerte de esa manera. Las aves de granja, los animales que son transportados, todos viven una situación de hacinamiento terrible, que aún, bueno, desde el punto de vista de lo que se llama el bienestarismo, no se puede aceptar. Otra cosa, los zoológicos, los acuarios. En los zoológicos los animales desarrollan una cosa que se llama estereotipias, que son indicadores de la falta de bienestar, que son conductas repetitivas. Por ejemplo, un oso da vueltas sobre sí mismo, un animalito salvaje da vueltas, esas son las estereotipias, que se ven en muchos videos. Yo no conocía todo esto hasta que AFADA, la doctora Domínguez, todos ustedes que estamos todos construyendo este conocimiento no me lo hicieron ver. Por eso creo que hay que hacerlo ver a más gente. Las conductas repetitivas sin sentido en los animales enjaulados y privados de su libertad. ¿Cómo podemos avanzar aún con la ley 14346? Por eso dejé esa figura ahí de una señora que parece que está subiendo, espero que esté subiendo una escalera, avanzando. Hay que hacer una nueva mirada sobre el sufrimiento y desnaturalizar lo que consideramos natural. Este tema de cómo mueren determinados animales, cómo son criados. Por ejemplo, me encantó y me hizo ver algo que no veía, este actor que recibió el Oscar, quiso ver, que no me acuerdo el nombre. Joaquín Phoenix. Phoenix, ahí está, Joaquín Phoenix. Que hizo ver, y yo a partir de ahí me puse a ver los videos, de cómo separan la vaca de su ternero para sacarle la leche. Cosa que yo antes decía, bueno, la vaca da leche, listo, yo tomo la leche, no pasa nada, no hago daño a nadie.
No, ¿cómo le sacan ese ternero? Después destinan el ternero a una caseta en medio de la nada, lo separan de su madre para ver si engorda un poco, y si no engorda igual también lo matan. Y a la vaca la estrujan, la estrujan, la estrujan, hasta que no da más, y ahí la matan también. Eso no puede ser natural. Tenemos que desnaturalizarlo, así como desnaturalizamos la esclavitud, desnaturalizamos la violencia familiar y desnaturalizamos los golpes a los niños, a los propios hijos, ¿no? Yo también, yo recibí golpes y yo soy madre de 4, imagínense, mi hijo más grande tiene 28. Era otra época y era otra conciencia. Yo creo que vamos avanzando en la conciencia. Hay que desnaturalizar esto, lo que consideramos natural. Hay que impulsar, como ahora, acá, en todos los medios, charlas, escritos, que se reforme ese artículo que habla de las cosas semovientes, las cosas que se mueven con rueditas, que son los animales, que parece que no sintieran nada. Hay que impulsar la idea de la protección de los animales como un vulnerable. ¿Vieron las 100 reglas de Brasilia? Las 100 reglas de Brasilia son, en realidad, no son una convención internacional, no son obligatorias por sí mismas porque no son una convención internacional, pero son una declaración que se hizo a nivel interamericano y que nuestra Corte Suprema ha dicho que de preferencia pide que se apliquen las 100 reglas de Brasilia, que buscan que en el procedimiento se protejan a los vulnerables. Los vulnerables son los ancianos, los despedidos, las personas pobres, los ancianos, los discapacitados, esos son los vulnerables. Bueno, nosotros tenemos que propender a que los animales también son vulnerables. La primera razón por la que son vulnerables es que necesitan a los seres humanos para que defiendan de sus derechos. Tienen derechos, pero no pueden defenderlos por sí mismos. Son vulnerables porque necesitan de nosotros los abogados que los defendamos. Entonces, estos animales son animales no humanos, vulnerables, así como el ser humano vulnerable. Entonces, impulsemos la idea de protección para todos los vulnerables, no solo los vulnerables humanos. Y mi última idea era la idea de la fraternidad universal, que justamente hace 2 días tuve una reunión por Zoom en un grupo de abogados de todo el país, de orientación religiosa, donde se hablaba de la fraternidad universal. Y entonces ahí les dije que yo propendía a la idea de los vulnerables, que incluya a los animales, y la fraternidad universal también tiene que no solo incluir al ser humano, sino al animal, porque nosotros no somos el centro del universo. Por más que la Biblia diga, creced y multiplicaos y poblad la tierra y usad a los animales, como dice una cosa así en el Génesis, cosa que después se aplicó a los cristianos, los judeocristianos y todo, pero podemos evolucionar de esas ideas que muchas veces además son simbólicas, no son reales, no son efectivas. En realidad el ser humano no tiene que ser el centro, porque así nos va con el ser humano como centro. La naturaleza es un combo, donde nosotros somos un animal más, y tenemos que considerar al otro animal como un hermano dentro de la naturaleza. Y por lo tanto, tenemos que propender a esto, la fraternidad universal que englobe al animal también, y a defender a ese animal para que no sufra, igual que yo no quiero sufrir, ni yo ni mis hijos. Acá les traje una cita de qué difícil que es para pronunciar, Zygmunt Bauman, que habla de una filosofía de vida, que dice que lo más importante es la felicidad, que es un derecho humano y la búsqueda de la felicidad como una tendencia humana universal. Y para alcanzar la felicidad, los seres humanos tienen que ser libres, iguales y fraternos. Esta cita es del año 2007, de una conferencia en la que participó Zygmunt Bauman, en el 2007 en Italia, pero yo creo que podríamos ya 13 años después considerar evolucionada nuestra conciencia y considerar que cuando dice los seres humanos, habla de los seres vivos, los seres vivientes. Los seres vivos tienen que considerarse libres, iguales y fraternos. Y hacia eso tenemos que avanzar en nuestro estudio de la Ley 14346, sus defectos y sus posibilidades.